Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a una nueva semana de contenido. Y bueno, ¿a quién no le gustaría consentirse con un spa delicioso, que te hagan tu mascarillita, que te consientan? Pues bien, muchas veces queremos hacerlo, pero tal vez no queremos salir de casa, o nos resulta costoso, o tal vez todavía nos da miedo tener como a alguien tan cerca de nosotros. Así que te tengo la solución y es hacer tu propio spa en casa. Así que quédate conmigo, recuerda, esto es Twin Greens, un canal donde te hablamos de cómo cuidar tu piel y la piel de tus hijos adolescentes de forma natural. Así que el tema de esta semana es faciales en casa, que pueden ser no solamente una oportunidad para subir tu emoción, para enamorarte más de ti misma, sino para tener un espacio de conexión con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo. Así que quédate conmigo que ya vamos a empezar. Muy bien, y entremos en materia. Lo primero que tienes que hacer si quieres tener tu spa en casa es ponerte en el ánimo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vamos a un spa nos ponen musiquita relajante, sentimos un olor bonito. Eso es lo primero que tienes que hacer. Recuerda que el estrés es uno de los peores enemigos de la piel. Así que cuando hacemos este tipo de cosas es porque nos queremos consentir. No es solamente algo de la piel, es más bien del corazoncito, de sentirnos que nos amamos, que nos respetamos y asimismo enseñarle a nuestros hijos a sentir lo mismo. Así que dándole, prende una velita aromática, pone una musiquita relajante, respira 3 veces, lee una intención, haz una afirmación por unos minutitos, pon toda tu emoción en que esto salga bien. Bien, el segundo paso es limpiar la piel. Aquí viene el proceso de limpieza y exfoliación para que podamos abrir la piel para recibir esos nutrientes hermosos que tenemos durante el spa. Entonces, en el proceso de limpieza ya tengo otro video sobre eso, sin embargo recuerda que yo recomiendo 2 pasos de limpieza. Uno con aceite, porque las limpiadoras de aceite lo que hacen es que se emulsifican con el sebo y así pueden retirar ese exceso de grasa de la piel sin afectarla. Y luego una limpiadora de agua que ya termina de remover las suciedades de la piel. Y por último, una exfoliación. De esa manera vamos a remover las células muertas y las suciedades que todavía nos queden por ahí. Para hacer un spa en casa me encanta hacer exfoliación con una mascarilla de arcilla. ¿Por qué? Porque es fácil de preparar, la arcilla es fácil de conseguir, puedes conseguir arcilla de bentonita, arcilla rosa y simplemente la mezclas con un poquito de agua o con alguna mezcla hidratante basada en agua y así la activas, la pones en la piel. ¿Qué pasa? Que eso se endurece y cuando ya vas a soltarlo, cuando ya lo lavas con agua caliente o con una toallita, entonces allí puedes hacer un efecto exfoliante. La arcilla absorbe grasa impresionante, absorbe suciedades, entonces es un gran limpiador y así ya tenemos nuestra piel lista para empezar nuestro tratamiento. Ok, el paso 3 y este involucra dispositivos. ¿Qué es lo mejor de esta época? Que puedes conseguir dispositivos tipo spa, pero a un costo increíble. Así que aquí necesitamos 2 dispositivos, uno que llamamos el humidificador o facial steamer, que es el vaporizador, que lo que hace es que tú echas allí agüita o una mezcla líquida con hidratantes, y él lo que hace es que condensa ese aire y la saca en forma de vapor, haciendo que nuestros poros se abran y sacando a la superficie todavía suciedad o sebo que todavía tengamos en capas más profundas de la piel. Entonces nosotros nos ponemos 15 minutos en el vaporizador para que los poros se abran y luego viene un siguiente dispositivo que es el Blackhead Removal, que es un dispositivo que a partir de succión o de vacío nos ayuda a remover los poros. Algo muy importante, yo no estoy de acuerdo con que en casa te hagas extracción, porque uno puede tener las manos no tan limpias, las cosmetólogas tienen un método para hacer eso, así que eso sí lo dejo para un especialista, pero los poritos negros o los poritos tapados sí los puedes repasar con el Blackhead Removal en la zona T, ¿ok? Entonces aquí en el video te estoy mostrando cómo funciona,
pero básicamente tú vas deslizando el dispositivo y él lo que va creando es una sensación de vacío y absorbiendo esos poros que podrían estar tapados. Son dispositivos que consigues en Amazon desde $20, $30, $40, va a variar un poquito dependiendo de la marca, pero que en realidad los puedes conseguir súper asequibles. Así que es el momento de extraer, lo ideal hacerlo en la zona T para que todos esos punticos negros desaparezcan al menos por una semanita. Bien, y ahora que ya la piel está limpia, exfoliada, que ya removimos esos punticos negros tan fastidiosos, llegó la hora de la mascarilla. ¿Qué mascarilla utilizar? Fíjate que a diferencia de la que usamos en la parte de exfoliación, que es la mascarilla de arcilla, que es para limpiar, en esta etapa queremos una mascarilla para hidratar. Lo que queremos es aprovechar que los poritos de la piel están ligeramente abiertos y por lo tanto podrían recibir ingredientes activos un poquito más fácil que en tu limpieza normal. Así que mi recomendación, a mí me gustan las sheet mask. Digamos, yo de hecho mantengo los tapetitos, no sé cómo se dice en español, los sheets, en forma de la cara y los sumerjo en un líquido que creo bastante hidratante con aloe vera y ácido hialurónico para que le dé un poder y otros ingredientes para que le dé un poder súper hidratante. Lo sumerjo ahí y me lo pongo en la piel. También puedes utilizar mascarillas activadas súper hidratantes, mascarillas regenerantes. Lo importante aquí es que pongas alimentos en la piel, que pongas productos que tengan ingredientes activos poderosos, altamente humectantes, hidratantes. Si por ejemplo quieres trabajar las arruguitas y eso, ingredientes activos por ejemplo a base de algas son muy buenos para la edad. Entonces ya va a depender de ti el producto que elijas, pero a mí personalmente me gustan estas con el sheet mask porque así ya simplemente me la coloco en la piel y mi piel absorbe todos esos nutrientes. ¿Cómo le ayudo? Puede ayudarme o con el steamer, con el humidificador para abrir un poquito más los poritos en la piel, o yo normalmente utilizo por 2 minutos la galvánica de Noskin en el nivel 4, en donde simplemente lo que hago es que el producto que yo uso es activado positivamente para que la galvánica me ayude a ingresarlo más a la piel. Pero allí te quedas 15 minutos. E importante, en esta etapa, salvo que utilices una mascarilla de untar, en esta etapa no es necesario lavar. Por eso me gusta la sheet mask, porque ya no la tengo que lavar. Yo simplemente remuevo el papelito y listo, todos esos ingredientes se quedan ahí. Dejo unos minuticos que se terminen de absorber para pasar a mi siguiente paso. Y por último, llegó el momento de cerrar y es donde aplicamos el producto que cierra tu rutina, que la debería cerrar siempre, y es la humectante, ¿ok? Normalmente hay diferentes tipos de humectantes. Si estás haciendo este ritual de día, mi recomendación sería que utilizaras un suero de vitamina C con capacidades humectantes, con ingredientes humectantes. Si es de noche, entonces cierras con una crema nutritiva. En fin, o sea, lo importante aquí es que este último producto que apliques en tu piel ya sea para dejarlo también, para que termine de hidratar, al igual que con esos ingredientes de la mascarilla, que tenga un poquito de aceite para que no se escapen esos ingredientes y no se nos evaporen de la piel. Así que yo también cerraría con un masajito, sea un masajito, un drenaje linfático, o con el roller, con la gua sha. O sea, allí buscaría cerrar con algo que ayude como a mejorar este momento y a darle un cierre también con relajación y consentirnos, etc. Así que mira qué fácil es, solamente son 5 pasos para crear tu spa en casa. Recuerda, te lo voy a repetir, el primero es entrar en el ambiente, crear el ambiente propicio para que tengas un momento de relajación y crear un ritual hermoso de amor. El segundo es limpiar y exfoliar. El tercero, remover esos puntos negros. El cuarto, colocar tu mascarilla. Y el quinto es cerrar con la hidratación y un masajito facial. Así que espero que esto te haya gustado. Espero pronto dejarte algunas recetas si quieres preparar tus propios productos en casa.
Pero de momento recuerda seguirnos aquí en el canal. Siempre te estoy dando tips de cómo cuidar tu piel o de cómo elegir los productos correctos naturales para cuidar tu piel. Así que te espero pronto. Recuerda darle like, compartir, suscribirte a este canal y nos vemos pronto con más contenidos para manejar tu piel y la de tus hijos. Chao.